Bueno, buenas noches a todos. Realmente agradezco mucho a los organizadores esta convocatoria para recordar, para volver a pasar por el corazón, que eso significa recordar, un acontecimiento que está entre mis acontecimientos más emblemáticos. Ustedes saben que los historiadores también elegimos algunos acontecimientos de la historia en los que de alguna manera cargamos un rumbo, una flecha, que en los momentos más complejos los buscamos como rumbo. El levantamiento del gueto de Varsovia forma parte de esos acontecimientos que yo identifico. Siempre recuerdo desde muy chico que el levantamiento del gueto de Varsovia tenía en mi casa una señal. Era la señal de la rebeldía. Era la señal de la necesidad de rebelarse aún en la desesperación. Era la necesidad de contrarrestar el mal, el terrorismo de Estado, las fuerzas opresivas de regímenes totalitarios, aún con todos los pronósticos en contra. Esa señal tenía una fuerza muy grande. Recuerdo que con mis hermanos siempre sentíamos que el levantamiento del gueto de Varsovia formaba parte como de esa historia universal en la que uno se siente reflejado. Dicen que los músicos tienen como una suerte de construcción sinfónica hecha de música. Bueno, tal vez los historiadores tengamos una suerte de historia universal hecha de episodios. El levantamiento del gueto de Varsovia es uno de ellos, en mi caso. Y no puedo tampoco dejar de recordar que la referencia de Mordejai Anilevich era para mí la referencia de una figura heroica, de una figura juvenil, 24 años, 23 años, comandante a los 21, 22 años, al frente de una tarea como era el levantar a un gueto diezmado frente a un ejército invencible. Era una de esas figuras en las que uno encuentra la carga de valores y de principios. Y quiero insistir en que estos dos recuerdos, el recuerdo de la significación de la rebelión del gueto de Varsovia y el recuerdo de la figura emblemática de Mordejai Anilevich, no los concibo como recuerdos ajenos, como recuerdos extranjeros. Los concibo como parte de esa peripecia, de esa aventura uruguaya en la que, bueno, el pueblo judío es un componente muy relevante. Del mismo modo que siento también al pueblo armenio como parte de nuestra aventura. No es solamente la vocación cosmopolita tradicional de los uruguayos, es también la cercanía de personas de carne y hueso que han compartido y que comparten nuestra peripecia. El levantamiento del gueto de Varsovia tiene todas las características de una memoria ejemplar. Lo que Todorov ha dicho, bueno, hay memorias que pueden configurar un conjunto de valores, de significaciones que configuran un ejemplo, un espejo necesario, y cuya tarea fundamental no tiene que ver tanto con el pasado, sino que tiene que ver fundamentalmente con el presente y con el futuro. El levantamiento del gueto de Varsovia es la historia de una sublevación derrotada, arrasada. Y no hay que trepidar en la palabra, es la historia
de una derrota. Es la historia de una derrota y de un arrasamiento en la que confluyeron un grupo de judíos sojuzgados en una circunstancia particularmente dramática, como era el gueto de Varsovia. Los datos seguramente ustedes los conocen, pero que en el gueto de Varsovia hayan vivido hacinados 380.000 judíos, lo que significaba el 30% de la población de Varsovia, en un territorio que ocupaba apenas el 2,4% de esa ciudad, está hablando de una situación realmente dramática. El grupo de los sublevados reflejaba, bueno, un crisol amplio de corrientes judías. Por supuesto de que estaba allí el movimiento juvenil judío Hashomer Hatzair, y yo realmente me siento muy honrado de que esté con nosotros a un integrante contemporáneo de ese movimiento, con el cual uno siente tantas identificaciones en tantos aspectos. También es importante recordar que hubo una resistencia polaca que trató de ayudar a los sublevados y que entre el 19 y el 23 de abril buscó entrar al gueto de distintas maneras, sin éxito. Es importante señalarlo porque el pueblo judío fue un pueblo profundamente antisemita. ¿Perdón? El pueblo polaco. Espero que no haya muchos psicoanalistas entre nosotros. El pueblo polaco fue un pueblo profundamente antisemita. Profundamente antisemita, el pueblo polaco. Y sin embargo, aún en pueblos profundamente antisemitas, está la rebeldía. Está la rebeldía. Hubo un grupo de resistencia polaca antinazi que buscó justamente colaborar en el levantamiento. En la noche del Pesaj no fue la última vez que el Pesaj fue utilizada para agredir a los judíos. En una noche de fiesta para el pueblo judío, insurgentes judíos lanzaron bombas molotov y granadas de mano cuando los soldados alemanes empezaban a avanzar hacia el gueto, buscando, bueno, la culminación de la obra, la deportación de los 60.000 judíos que todavía quedaban. El gueto resistió 4 días efectivamente dramáticos, y allí la lucha organizada acabó. Muchos se suicidaron antes de entregarse, entre ellos precisamente Mordejai Anilevich y su novia. Se suicidaron antes que llegaran los alemanes, ya a la puerta de su escondite. Es muy interesante cómo los que lideraron este acto ignominioso, el 16 de mayo, terminada la batalla, realizaron después, arrasaron una sinagoga, la demolieron como símbolo del fin de la existencia judía en Varsovia. Entonces acá hay una memoria ejemplar, hay una memoria que nos vuelve a interpelar, con la señal de la rebeldía. Los pocos sobrevivientes de la rebelión siguieron siendo rebeldes toda su vida. Y ahí hay historias muy concretas. Marek Edelman, uno de los líderes de la rebelión del gueto de Varsovia, que pudo zafar por las alcantarillas, siguió siendo un rebelde. Lo fue en la Polonia sojuzgada, se negó en 1983 a participar en el 40 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, organizado por las autoridades del régimen comunista entonces imperante, diciendo que sería cínico y despreciable en un país en que la vida está dominado por la humillación y la coerción, celebrar, conmemorar
el levantamiento del gueto. Finalmente, en el año 98, con motivo del 55 aniversario del levantamiento, recibió la mayor condecoración de Polonia, la Orden del Águila Blanca. Y Marek Edelman formó parte del movimiento de solidaridad en su lucha en pro de la libertad. Pero aún hoy hay todavía algunos sobrevivientes que nos siguen devolviendo el signo de la rebeldía. Y quiero leer particularmente la referencia a alguien que no estuvo directamente en el gueto, en el momento del arrasamiento, Czapka Pullman Raban, que en la conmemoración del 70 aniversario vive hoy todavía, dirigió un discurso en Israel, en un kibutz israelí, en donde volvía a convocar una vez más a la rebeldía. Decía esta sobreviviente: la mayoría de ustedes delante de mí son las generaciones de la continuidad, la segunda, tercera y cuarta generación. Y vaya que el pueblo judío, como los pueblos que han sufrido el padecimiento del genocidio, saben que los victimarios pueden dañar a sus víctimas y a los descendientes de sus víctimas en segunda, tercera, cuarta generación. Lo saben muy bien y nos lo han enseñado. Es una de las enseñanzas que nos ha dado el pueblo judío. Voy a hablar de una experiencia de esa época. Yo no fui parte el 19 de abril del año 43 de aquella rebelión. Como una mensajera había sido arrestada durante las operaciones de resistencia en Kharkov y fui llevada a Auschwitz varios meses antes. Todos mis compañeros más cercanos, los más queridos, combatieron a los cuatro vientos en los incendios, en los búnkers. La mayoría de ellos perecieron. Me duele que ya no pueda recordar todos sus nombres. Nosotros conmemoramos solo unos pocos, pero en mi corazón no me separaré de ellos, de los olvidados, de los sin nombre. Continuar la rebelión, de eso se trata. Una rebelión diferente del aquí y del ahora contra el mal, incluso las tribulaciones de nuestro propio y único amado país, Israel. Rebelde contra el racismo y la violencia y el odio de los que son diferentes, contra la desigualdad, la brecha económica, la pobreza, la codicia y la corrupción. Fortalecer la educación y los valores de la ética y la justicia humanista. Estos también son una forma de rebelión, contra el alcoholismo entre los jóvenes y el fenómeno terrible de los ataques contra las personas mayores. Y también, permítanme decirlo, rebeldía contra la ocupación. Nos está prohibido que nos pronunciemos sobre otro pueblo para oprimir a otra gente. Lo más importante es lograr la paz y poner fin al ciclo de la sangre. Mi generación soñó con la paz. Yo la quiero. Para lograrlo ustedes tienen el poder de ayudar. Todas mis esperanzas están con ustedes, si tan solo lo desean. Fíjense ustedes, la rebeldía aún en relación a aquellas cosas más duras, 70 años después. Esta mujer que hoy es nonagenaria, 70 años después, se mete en los temas difíciles y convoca a la rebeldía como única forma de conmemorar, como única forma de vivir dignamente en recuerdo de aquellos sublevados. Por eso, 70 años después vuelvo a ratificar con toda convicción que aquel levantamiento del gueto de Varsovia, que aquellos hombres y mujeres que se levantaron en una lucha desesperada nos siguen convocando, nos siguen interpelando. Y que aquella lucha desesperada no fue en vano. No fue en vano, aún está entre nosotros y nos sigue convocando a la rebelión, incluso a la rebelión de las causas perdidas, porque finalmente esas rebeliones que terminan en derrota terminan siendo grandes triunfos, porque terminan inspirando 70 años después las luchas por el presente y por el futuro. Yo conocí a Ana Vinokur y acá tengo la sonrisa, ya termino, la sonrisa de Rita Vinokur. La sonrisa de Rita Vinokur, que siempre le he dicho que es la sonrisa de su madre. ¿No? Y siempre va conmigo, lo tenga o no, el libro de su madre, sin título. Y creo
que ese mensaje hoy, en donde se acaba de inaugurar, se va a inaugurar un bosque en Israel que se va a llamar Ana Vinokur. Creo que tenemos que volver a entender la enseñanza que he tenido siempre de todos mis amigos del alma judíos. La lucha por la memoria es la lucha por el futuro. Cuando abandonamos la lucha por la memoria, perdemos futuro. La lucha por la memoria tiene que ver sobre todo con nuestros hijos y con nuestros nietos, más que con nuestros padres o nuestros abuelos. La lucha por la memoria, que también es la lucha por la justicia, y que es la lucha por la verdad, es una de las pocas luchas en las que uno debe ser absolutamente radical. Porque cuando se pierden los valores de la justicia, de la verdad y de la memoria, se pierde futuro no solamente para uno, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. Esto es lo que hoy, 70 años después, nos siguen diciendo aquellos rebeldes maravillosos del gueto de Varsovia. Eso es lo que nos siguen diciendo Mordejai Anilevich y sus compañeros queridos. Eso es lo que nos sigue diciendo la sonrisa presente entre nosotros de Ana Vinokur. Eso es para mí lo que siguen diciendo para nosotros también el pueblo judío, que es un pueblo entre nosotros, que es una parte muy importante de la historia uruguaya, de la cual nunca me he sentido, he dicho siempre, nunca me he sentido extranjero. Esa enseñanza es una enseñanza absolutamente decisiva y quiero saludar en agradecimiento de esa enseñanza, bueno, justamente como la mejor manera de recordar los 70 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Gracias.